Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, qué bueno que están todos acá. Bienvenido a todos aquellos que están por primera vez aquí con nosotros. Quiero que sepan, como lo decía también Dayana, que todo lo que hacemos está pensado en aquellas personas que están por primera vez o que llevan poco tiempo o que a lo mejor todavía están conociendo a Dios y relacionándose recién con una iglesia. Así que qué bueno que están acá. Tenemos un tiempo precioso. Ya estamos en la cuarta parte de nuestra serie Vuelve a Casa, que ha sido una serie bastante interesante. Muchas personas se han preguntado, me han hecho comentarios, oye, qué bueno esto, o cómo se sentían en los grupos de vida, también se ha conversado, oye, ¿cómo nos comportamos nosotros como hermanos mayores para con aquellos que todavía son hermanos menores, que todavía no tienen una relación con Dios? Y cómo el comportamiento que nosotros tenemos al respecto. Así que, viendo todo eso, yo pensaba, decía, bueno, a mí me gusta, estaba hablando de la historia, Jesús contó una historia, y he escuchado que los mejores comunicadores, los mejores conferencistas cuentan una historia, y siguiendo eso, yo miraba de pronto a los conferencistas que dicen, no, mira, en el aeropuerto, en los aviones, en los viajes, son las mejores historias. Entonces yo ahora vengo llegando de México, estábamos en una conferencia que se llama Congreso en la Vía, que tiene que ver con todo este tipo de iglesias que tienen un modelo irresistible enfocado en aquellas personas que no conocen a Dios. Entonces, y cómo atraer a ese tipo de gente. Entonces, estaba allá y en el viaje dije, bueno, ahora voy a ir mentalizado en tomar una buena historia con lo que me pase. Entonces, en el viaje para allá, en el viaje para acá, dije, algo va a pasar, o en el aeropuerto donde yo llegue y cuente una historia y sea espectacular. Y no encontré ni una. El viaje fue súper normal, no pasó nada y no tengo ninguna historia que contarle, así que vuelvo a lo clásico, las películas. Vuelvo a las películas, que ese es mi fuerte, parece que la otra parte es más o menos, y estamos en mejora, ¿no? Así que películas, y volvemos a las películas. ¿Han visto películas donde ustedes están viendo esa película y de pronto tiene un final que tú no te lo esperas? Que tú es como que estás viendo la película y tú terminas y quedas así como, ¿y qué pasó? ¿Y qué viene? Sin spoiler, pero vieron los Avengers, la última, y tú quedas así como, ¿qué pasó? Y hay tantas películas que uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me acuerdo La Tormenta Perfecta, donde, bueno, el final, si la vieron, y uno dice, wow, y así terminó. Y hubo otras películas que como que no tienen final. Me acuerdo una vez que yo estaba me había comprado, se me va a caer el carnet, pero me había comprado mi primer VHS. Un Sony espectacular. Bueno, los millennials, yo le voy a explicar a los millennials lo que es donde veías películas en una cosa así con un cassette grande. ¿Bien? No existía Netflix, no estaban los CD, no estaban los DVD, no estaban los Blu-ray. Miren cómo avanzamos. VHS. Entonces yo me compré mi primer, de hecho me costó, tengo clarito, pues yo ganaba 112,000 pesos y me costó 99,000 pesos. Así que, pero a mí me encantaban las películas, como yo no iba a tener mi VHS. Entonces me lo compré, era plateado, en ese tiempo eran todos negros, pero este era plateado, hermoso. Lo puse ahí, entonces ¿con qué película lo estreno? Así que me voy ahí a rentar la película, llego ahí, porque también se rentaban las películas. Entonces, y entonces voy, mi hija nunca va a entender esto. Aprovecho de contarlo ahora. Entonces yo voy con mi VHS, ¿no? O sea, arrendarlo. ¿Y qué película? Entonces, me habían recomendado, ve La Tormenta Perfecta. En ese momento recién había salido, ve La Tormenta Perfecta. Entonces, oye, entonces van pasando unos amigos al frente del lugar y me ven rentando la película. Entonces me gritan, muy ordinario nosotros, ¿qué arrendaste para ir a tu casa? Yo le digo, La Tormenta Perfecta. Se mueren todos. Y yo dije, bueno, eso uno dice siempre, al final se mueren todos, o el mayordomo fue el que mató, ¿no? Entonces, y se murieron todos, y yo dije, así que si no la viste, te la maté. Bueno, y eso, entonces,
finales de película y uno queda a veces con la sensación de que no terminó bien. Y estamos en esta historia ya, cuarta parte, de vuelve a casa y estamos hablando de estas 3 historias que Jesús contó. Y voy a hacer un resumen corto para, si estás por primera vez, de cuál era el contexto de esto. Jesús está ahí compartiendo con la peor gente de la sociedad. La peor gente. Él estaba compartiendo, comiendo, seguramente bebiendo también con ellos, y está ahí con ellos. ¿Y quién eran ellos? Los recaudadores de impuestos, que era lo peor de la sociedad, prostitutas, seguramente los pecadores estaban ahí comiendo con Jesús, porque Jesús era atractivo. No físicamente, sino que Él era atractivo. La gente que no era como Jesús, le encantaba estar con Jesús. Y a Él le encantaba estar con ellos. Así que Jesús estaba ahí compartiendo con ellos, pasándolo muy bien. Y de pronto estaban ahí también los fariseos, los maestros de la ley, la gente religiosa de la época. Entonces ellos comienzan a murmurar y decir, hey, este no dice ser el Hijo de Dios. Este no dice ser el Mesías. ¿Qué hace el Mesías? Compartiendo con esta clase de gente. Entonces ellos comienzan a murmurar, Jesús ve esto, se encuentra con 2 audiencias y toca una parte emocional donde cuenta 3 historias donde alguien pierde algo, luego esto se encuentra y cuando es encontrado se hace una fiesta y se celebra. Entonces Jesús cuenta 3 historias, la primera es de una oveja perdida, luego cuenta una historia de una moneda perdida y luego cuenta la historia de un padre que tiene 2 hijos que todos conocemos como el hijo pródigo. Así que cuenta estas 3 historias y en todas ellas se repite lo mismo. Alguien pierde algo, luego lo busca hasta encontrarlo y cuando lo encuentra, hace una fiesta. No sé si le ha pasado, tengo unos amigos que tienen la parábola del anillo perdido y esa es muy buena. Yo en otro momento se la contaré, pero no me han dado permiso. Bien, y que eres capaz hasta de interrumpir tus vacaciones para encontrar el anillo de boda perdido. Y gastar lo que sea para recuperarlo. Esa historia es muy buena. De hecho, deberían haberla puesto en la Biblia también. Y cuando Jesús conecta estas 2 audiencias, los malos de la película y los buenos de la película, y Él conecta estas 2 audiencias y los hace entender una cosa. Cuando tú pierdes algo, pones más foco en aquello que se perdió que en aquello que ya tienes. ¿Cierto? Se te pierde algo y tú estás pensando en lo que perdiste, no en lo que ya tienes. Tienes 10 billetes de 20,000, entonces, y se te pierde uno. Tú dices, no importa, me quedan los otros 9. ¿Tú qué dices? ¿Dónde se me perdieron? Y tú estás todo el día pensando, ¿dónde habrán quedado? ¿En qué parte los perdí? No importa, tú no dices, para ti no es un consuelo decir, bueno, tengo 9 más. Tú empiezas a pensar en ese que se perdió y dónde se perdió y cómo vas a hacer para recuperarlo. Si es que se puede recuperar. ¿Cierto? Bueno, eso es lo que hace Jesús con estas 2 audiencias. Entonces, cuenta esta historia y termina contando la historia esta del hijo pródigo, este padre que tiene 2 hijos. Y eso hemos estado hablando durante toda esta serie. Y me perdí. Entonces, este padre tiene 2 hijos. Uno de ellos toma la decisión de pedir su herencia. Y eso ya lo hemos visto. Pide su herencia y le dice, papá, ya no me interesa. Y eso era una ofensa, eso era la peor de las ofensas hacia un padre. Es, papi, muérete porque a mí me interesa tu herencia. Esa era en general. Y este hijo va, se malgasta todo eso. Luego el padre, él entra en sí, el padre vuelve a la casa, va camino a ir, papá lo ve, lo abraza, lo besa y lo recibe a su hijo con todo el amor. Y lo que otros esperaban, los fariseos estaban esperando castigo ejemplar. O sea, aquí tienen que castigarlo, pero no entendían cómo ese padre, en vez de castigarlo, hacerlo pagar, lo que hizo ese padre, lo pone al nivel de hijo nuevamente, lo abraza y lo besuquea, porque eso es lo que hace. A ese hijo hediondo a cerdo, que el cerdo era un animal inmundo para los judíos, y Jesús exagera esta historia para que nosotros veamos cómo trata al peor pecador, así va a tratar al resto. Entonces, Jesús cuenta esta historia y los fariseos no entendían cómo este papá puede hacer eso.
no entendían, y Jesús mostrándole el corazón de Dios por medio de esta historia a esos hombres, y a los de afuera y a los de adentro. Y les contaba, así es Dios. Luego vemos al hermano, y Pedro nos contaba la semana pasada de cómo reaccionó el hermano. Y el hermano, en vez de ponerse contento, el hermano, en vez de, wow, ponerse como el padre, se enojó y no quiso entrar a la fiesta. Tuvo que salir el papá, y ya vamos a revisar un poco esa historia. Tuvo que salir el papá. Entonces vemos la historia y como que queda ahí. ¿Cuál es el final? Y el final de la historia no parece ser alentador ni motivante. El final de la historia es bastante desgarrador, porque ya lo vamos a ver. Jesús está contando estas historias y vamos a ver, les voy a contar más o menos el final de lo que pasaba con este hijo, con este hermano mayor, que está ahí en Lucas 25, 15-25 dice, mientras tanto el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a casa, oyó que había reggaetón. Había música, cumbia, no sé qué había, pero había música. Oyó la música del baile y entonces llamó a uno de sus siervos y le dijo, hey, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando en mi casa? Entonces, ha llegado tu hermano, le respondió, y tu papá ha matado al ternero gordo. ¿Se acuerdan? Pedro lo enseñaba. El ternero gordo estaba reservado para su boda, porque se hacía engordar un ternero para las bodas. Entonces, se están comiendo ¿qué va a decir esa novia? ¿No? Entonces, luego, el ternero gordo, porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Y dice ahí, indignado, el hermano mayor se negó a entrar, así que el padre salió a suplicarle que lo hiciera. O sea, ese obstinado, ¿no? Enojado porque su papá había recibido a su hermano, se queda afuera, viene su papá y le ruega que entre. Pero él le contestó, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecerte jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega este hijo tuyo. No dice mi hermano, tuyo. Normalmente cuando no somos responsables tendemos a sacar las cosas. Es como cuando en la escuela tú te sacabas mala nota. Entonces, si te sacaba una buena nota, tú decías, aquí en la nota chilena, me saqué un 7, la mejor nota. Me saqué un 7. Y tú decías, me saqué un 7. Pero cuando te sacaban mala nota, tú decías, la profesora me puso un 2. ¿Cierto? ¿O no? Apoya a la selección chilena, a la vino tinto, a la selección argentina, peruana y todo. Entonces, cuando ganamos y cuando no, perdieron. Entonces, este tipo dice, el hijo tuyo, no es mi hermano, tuyo, que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas, y tú mandas a matar en su honor el ternero gordo. No lo entendía. Siguiente. Hijo mío, le responde su padre, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer una fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida, se ha perdido y ya lo hemos encontrado. Y así termina la historia. Y por eso a mí me gusta llamarle la parábola o la historia de la familia pródiga, porque los tres, pródigo significa derrochador, y los tres son derrochadores. Tenemos a uno que derrocha toda la fortuna de su padre, o más de la mitad de la fortuna de su padre. El otro también es una forma de derrochar, el no usar porque dice, todo lo que tengo es tuyo. Entonces también es una forma de derrochar. Es como que tú vayas a hacer las compras al supermercado, metes todo al refrigerador, ¿cierto? Todo al refrigerador y el mismo día te comes todo. Eso se llama derrochar. Pero si tú no te comes eso durante un año, ¿sabe cómo se llama? Derrochar también. Así que uno tiene que ir abriendo el refrigerador seguido, ¿no? No en el puro día, ¿no? Entonces tenemos a los dos hijos que son derrochadores, pero también a un padre que derrocha su amor sin condición, que eso también es maravilloso. Por eso que yo le llamo la familia pródiga. Y la historia termina ahí. Y uno dice, ok, ¿y el final?
De hecho, hay más estudios, hay gente un poquito más preparada que dice que tiene que ver que hay partes bíblicas que están puestas en estrofas y que si lo ven en estrofas hay un párrafo que falta. Ahí debería ir un final. O sea, literalmente ahí queda una parte donde aquí tiene que ir un final, pero Jesús no lo cuenta. La historia queda ahí. Muchos dicen, bueno, Jesús dejó la historia en suspenso, así como las buenas películas de Hollywood, las dejó en suspenso. Como, ¿qué va a pasar? ¿Para qué? Para que nosotros pensemos, ok, ¿ese hijo va a entrar o no va a entrar? ¿Se queda o no se queda? Y de pronto pensamos, ¿cuál sería el final ideal? Pensemos en el final ideal. ¿Cómo sería un final ideal? El final ideal sería, quizá decir, oye, este hijo, luego de que su papá le hablara y le da a conocer, mira, tu hermano, lo habíamos perdido y ya está de vuelta. Entonces el final ideal es que este hermano diga, ok, entonces lo que tenemos que hacer, y entra a la casa, entra corriendo a la casa, ve a su hermano, lo abraza y lo comienza a besar. Ese sería el final ideal, ¿no? Y lo recibe y le dice, hermano, qué bueno que estamos juntos. Qué bueno que estás acá. Este es el mejor lugar que puedes estar. Qué bueno. Ese sería el final ideal que nosotros pudiéramos tomar de la historia y decir, wow, eso sí, así debería haber sido. Así debió haber sido. Pero el final no fue así. Y para entender el final, debemos salirnos un poco de la parábola e ir a la realidad. Yo sé que llevo como 3 semanas poniendo tensión con respecto al final, pero es que por algo está ahí. Por algo faltó una estrofa. Por algo faltó algo ahí. Y el final, para poder entenderlo, debemos ver quién representa a cada uno de los personajes. Y ya habíamos visto que el hermano menor representa a todo aquel que está afuera, a todo aquel que no conoce a Dios, a todo aquel que no tiene una relación con Dios. Y si pusiéramos nombre, capaz que diríamos los agnósticos, los ateos, gente que está alejada de Dios, personas que están dentro con vicios, quizás personas homosexuales, diferentes personas que hoy no tienen una relación con Dios. Entonces, ese tipo de personas son los que hoy están afuera. Ese representa a ese hermano menor. Aquellas personas que están decepcionados de Dios o decepcionados de su iglesia. Y a eso representa ese hermano menor, a esos que están afuera. El hermano mayor representa a todo aquel que está dentro, participando ya sea en una iglesia, de una forma religiosa o no, pero está dentro de una iglesia, no importa cuál sea, si es católica, evangélica o la que sea, pero ya está dentro de una relación con Dios. Y el Padre representa a Dios, que es representado por Jesús. Esos son los personajes. En resumen, el hermano menor son los de afuera, el hermano mayor son los de adentro, los fariseos y aquellos que están adentro. Y el hermano y el Padre es Jesús. Esos son los personajes de esta historia. ¿Y por qué es importante verlos? Porque así podremos ver el final. Y cuando vemos esto, podemos entender cuál fue el final. Porque este hermano mayor, idealmente hubiese entrado a esa fiesta. Pero este hermano mayor persiguió a su padre. Lo azotó. Lo acusó falsamente. Buscó a los romanos para que lo arrestaran. Lo puso en un madero, lo crucificó y lo mató. Eso hizo el hermano mayor. Eso hicieron los fariseos. Esto es lo que hizo su hermano. Al no entender el corazón de su padre, al no entender hacia dónde iba el corazón de su padre para con los de afuera, como este padre, este Jesús, no cuadraba con el sistema religioso, lo que hizo fue matarlo. Eso es lo que hizo el hermano mayor. Y ese no es el final que uno esperara en una película. Siempre Disney nos acostumbró a ver películas y todos son felices, pero ese no fue el final de Jesús. Jesús representaba al Padre. Y su sistema de creencias
no cuadraba, o sea, lo que él hacía no cuadraba con el sistema de creencia de los fariseos, de los maestros de la ley, de los judíos de la época. Y decidieron matarlo. Entonces, quisiéramos que fuera otro final. Sin embargo, podemos hacer algo conociendo esta historia, conociendo el final de esta historia. Los que somos de adentro, podemos dar un final diferente. Si entendemos la historia y si entendemos realmente hacia dónde apuntaba Jesús. Jesús y Dios por medio de Él apunta en aquellas personas que están perdidas, que están fuera de la iglesia. Y es por eso que a ellos no les cuadraba cómo era Jesús. Y este problema estuvo siempre estuvo. La primera iglesia tuvo que luchar mucho para incluir a los de afuera. Tuvo que luchar muchísimo para incluir a los de afuera, la primera iglesia, porque ellos venían. ¿Por qué viene esto de separarnos? ¿Por qué viene esto de no mezclarnos? ¿Por qué los judíos creían que no debían juntarse, o los maestros de la ley, los fariseos, no debían juntarse con los de afuera? Porque habían instrucciones de Dios que ellos malinterpretaron, porque Dios, la primera iglesia eran todos judíos. La mayoría eran judíos. Y separarse, y Dios había dado instrucciones a ese pueblo judío, y ahí tienes que irte un poco al Antiguo Testamento, que es la primera parte, el segmento grande de la Biblia. Entonces ahí Dios da instrucciones, y da instrucciones específicas a una nación, no a todos, a una nación, ni siquiera individual, que era separarse de la gente. No se mezclen con otras razas, con otras culturas, sepárense de la gente. No se mezclen y levanten muros, fortifiquen muros para separarse de estas personas. Entonces, por eso que vemos guerra y todo, porque había un porqué. Podemos hablar en otro momento más en profundidad de esto, pero el por qué Dios había dado esa instrucción a esa nación, porque en esa nación iba a nacer el Mesías y debía estar separado. Pero ya podemos hablar en otro momento, así que le invito a que lean la Biblia y puedan investigar esa parte, ¿no? Entonces, esas eran instrucciones específicas para una nación. Pero luego de Jesús, y aquí es donde la religión comete un grave error, porque separan Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, antes de Cristo, después de Cristo, pero no son capaces de separar resurrección para allá, resurrección para acá. Porque luego de Jesús y la resurrección todo cambia. Todo cambia. El mensaje de Jesús comienza a cambiar de acuerdo a lo que ellos creían. Y ese mensaje, y aquí muchas veces vemos personas teólogas, religiosos, que no logran separar estas dos cosas. Y creen que somos lo mismo. Por eso que vemos muchas iglesias cristianas que parecen más judíos que cristianos. Y nosotros no estamos... El cristianismo no es una extensión del judaísmo. No es una extensión. Y Jesús lo deja muy claro, y luego los discípulos también lo hacen. Entonces, Jesús hizo algo totalmente diferente. Jesús se metió en el medio y ahora dijo, ahora mézclense. Ya todo eso era para una nación, pero ahora ustedes lo que tienen que hacer es mezclarse. Mézclense con la gente. Compartan con la gente. Es más, dice, ustedes deben ser la luz del mundo. Entonces ahora ustedes no se aparten, mézclense con las personas. Así como lo hago yo. Entonces cuando vemos a Jesús mezclado con la gente, uno dice, wow, sí, Jesús se mezclaba con la gente, y empezamos a entender por qué Él se mezclaba. A eso le llamó la Gran Comisión. Entonces ya no había una orden ni una regla para una nación de manténganse separados. Ahora es mézclense, entren, compartan. Júntense con esa gente, que es muy diferente al sistema religioso que hoy existe. Nosotros los apartados, nosotros los que, ustedes por allá, nosotros por acá, ustedes los pecadores, nosotros los buenos. Sistema religioso erróneo que no se parece a Dios. Entonces, la primera iglesia tuvo que luchar con eso, porque la primera iglesia se encontró donde tenía muchos judíos que no entendían esto y no querían
mezclarse. De hecho, la primera iglesia, en un momento, nosotros vemos Hechos 2 y están todos juntos, unánimes ahí, compartiendo todo lo que tenían, y parece ser muy bonito, pero no era su llamado. Su llamado era expandirse. Así que tuvieron que ser perseguidos para que se expandan. Pero mientras pasaba eso, hay una conversación en el cielo que no sale en ninguna parte de la Biblia, así que no la busquen, bien, que es una conversación imaginaria, donde Dios habla con Jesús. Y están conversando ahí y le dice, hey, Jesús, ¿sí? ¿Cómo van tus chicos? Y Jesús le dice, bueno, ahí están. Pero yo los veo muy juntos, o sea, como que no están llevando el mensaje. Están como ahí. Sí, pero ya lo van a hacer, Jesús, ahí siempre abogado, ¿no? Cuidando. No, Jesús, pero creo que deberíamos hacer algo. Y sí, pero bueno, yo estamos trabajando en eso. ¿Y qué te parece ese? ¿Cuál? Ese tal, el Saulo ese. ¿Qué? No, pero, papá, ese está persiguiendo a la iglesia. Ese tal Saulo está haciendo de que la gente arranque. O sea, bueno, ¿y qué pasaría si juega para nosotros? ¿Qué pasaría si lo reclutamos y juega en nuestro equipo? Entonces Jesús se aparece a Saulo. Y ahí entra con un tipo que luego Saulo hoy día lo conocemos como el apóstol Pablo. Y Pablo, un hombre con una mentalidad totalmente diferente, con una cultura totalmente diferente, con doble nacionalidad, él era romano y además judío, un tipo muy preparado, un tipo diferente, pero además un loco. Entonces ahora la iglesia tenía otro problema, que tenía un loco metido dentro. Un loco, dispuesto a hacer locuras. Y ese era Pablo. Entonces, ahora, como decía, la iglesia tiene un infiltrado y para apoyar esto, Jesús también manda y hace una visión para Pedro, porque ahí estaba el otro diferente. Entonces hace una visión para Pedro y eso lo vemos en Hechos 10:28, que solamente voy a contar esta parte, donde Pedro tiene una visión donde hay una sábana grande, donde salen un montón de animales inmundos, que en este caso eran los cerdos, que ellos no comían cerdo, y Dios le dice, anda y come. Entonces dice, no, yo por ningún motivo voy a comer algo inmundo, nunca he comido algo inmundo, no lo voy a comer. Y Dios le dice, no llames inmundo a lo que yo ya he limpiado. Y está hablando, ¿de quiénes? ¿De los cerdos? Está hablando de aquellas personas que son de afuera. Entonces, no solamente es reforzado por Pablo haciendo locuras, buenas locuras, que además Pedro apoya esta parte. Y él comienza, y seguido a eso, pegado a eso, viene algo que si ustedes entran a la Biblia y está ahí en Hechos 10, luego viene la conversión de Cornelio, un centurión romano, donde él y su familia se convierten siendo gentiles, y se convierten a Dios, y reciben el Espíritu Santo, y quedan maravillados porque dicen, hey, los gentiles, los de afuera, también están recibiendo el Espíritu Santo. Y era algo revolucionario en esa época. Sé que no les gusta esa palabra, pero no importa. Entonces, y ahí vemos que comienza a moverse un nuevo movimiento. Y un poco más adelante vemos que nuevamente esto se empieza, la lucha que tuvo la primera iglesia, porque nuevamente esto comienza de nuevo a enredarse. En Hechos 15:21, en un momento están ahí y los fariseos, que esto es muy importante, los fariseos, la secta de los fariseos, ahora estaban junto con los cristianos. Pero, ¿no fueron estos los que los mandaron a matar? ¿Y qué hacen ahí? O sea, yo lo comentaba la otra vez. ¿Cómo es posible que los que lo mandaron a matar ahora son seguidores del que mandaron a matar? ¿Cuál es la respuesta? Y esto es para evidencia. La respuesta es que lo vieron vivo, lo vieron resucitado. Y si yo mando a matar a alguien y luego lo veo resucitado, digo, no sé quién es pero yo lo voy a seguir. Y eso hicieron los fariseos. Luego los fariseos estaban en las reuniones de los creyentes, conversando y haciendo planes, pero ellos seguían con su mentalidad. Y su mentalidad decían, a menos que estos gentiles se circunciden, no pueden entrar ni al templo.
No pueden ser cristianos porque no se han circuncidado. Y ahí comenzaron a poner trabas y trabas. Y por eso que la primera iglesia luchó para incluir gente que era de afuera. Entonces, para no cometer el mismo error, la pregunta es cómo llevarlo a nosotros. Porque hay mucha historia, pero ahora cómo lo llevamos nosotros. Para no cometer el mismo error, la pregunta es, ¿qué estás dispuesto a hacer para conectarte con lo de afuera? Si eres de adentro. Si estás acá, buenísimo, y te consideras que no estás acostumbrado a venir a una iglesia, bueno, estás conociendo de real cristianismo. Este es el real cristianismo, este es el real movimiento que inició Jesús, donde nos mezclamos, donde la iglesia es irresistible, donde la gente lo único que quería era ir a la iglesia, asistir, y no era la iglesia el lugar, sino estar compartiendo. Entonces la gente que no era de la iglesia y veía que estos se amaban y se llevaban bien y decían, oye, yo no estoy entendiendo mucho, pero yo quiero ser parte de esto. Hola, ¿cómo están? Mira, me presento. ¿Qué hacen ustedes? No, seguimos a Jesús. Ay, ¿y quién es? Ok, mira, te contamos. Así era la iglesia. Y ese movimiento era espectacular. No tenía tanto que ver con una institución, sino con un movimiento. Y eso avanzó. Y avanzó y avanzó. Y hoy día conocemos cómo avanzó. Pero luego se institucionalizó. Y no digo que esté mal. Es bueno que hayan reglas, es bueno que hayan estatutos y todo lo demás. Pero debe seguir siendo un movimiento. Y ese movimiento era mostrar el mensaje de Jesús. Y el mensaje de Jesús era, mezclémonos. Sigamos al Padre. Dios tiene un plan para esa gente. Dios quiere que ese hijo que estaba afuera, perdido, vuelva a casa y tenga un estatus de hijo. Eso es lo que quería Dios. Y ese es el mensaje de Jesús. Ese es el mensaje del Evangelio de Jesús. Así que, vuelvo a la pregunta, ¿qué estás dispuesto a hacer para conectarte con los de afuera? Si eres de adentro. Ahora, si tú no acostumbras a ir a una iglesia, en esta parte tú puedes pegarle un codazo si te invitó un amigo. Si un amigo tuyo te invitó y te dijo, bueno, mira, yo quiero llevarte a la iglesia y esta es la forma como me gusta la iglesia. Entonces esta parte no es para ti que estás por primera vez. Esta parte es para los de adentro. Entonces ahí tú pégale un codazo. Mira, escucha, porque esto es lo que tienes que hacer. Codazo. Tú no estás obligado a hacer nada de esto, pero los que son de adentro sí. Así que esta parte va para ustedes. ¿Qué estás dispuesto a hacer para conectarte más con los de afuera? ¿Estás dispuesto a romper tu sistema de creencias religioso que no debo mezclarme, que no debo hacer esto, que no debo hacer esto otro? ¿Estás dispuesto? Ahora, yo no te digo, anda y lánzate a pecar. No, Pablo fue muy claro. Dijo, todo me es lícito, mas no me edifica, no me conviene. ¿Cierto? Sí. Y cuando hay amor de Dios en mi vida, hago las cosas por amor, no por una orden. Las hago por amor. ¿Por qué soy fiel a mi esposa? Por amor a ella y por amor a Dios. Y así, ¿por qué no miento? Porque Dios es verdad. No lo hago porque estoy obligado a hacerlo. Lo hago porque es lo mejor para mi vida. Y porque así honro a Dios. Esa es la manera. Entonces, Entonces, ¿qué estamos dispuestos a hacer? Porque Jesús hizo algo totalmente diferente. Fue el primero que salió del sistema religioso. Él empezó a hacer cosas diferentes. Ya lo vimos juntándose con gente que no era la más santa, la más buena, y Jesús se juntaba con ellos. Y decía, él era atractivo para ellos, a él le gustaba estar con ellos y a la gente le encantaba estar con él. Maravilloso, así debería ser la iglesia. Las iglesias deberían estar llenas, todas las iglesias. Pero hemos causado un desastre porque de alguna manera nosotros no estamos matando al Padre. Digo, el sistema religioso. No estamos matando al Padre, pero estamos matando su mensaje. Nosotros no lo estamos crucificando, creemos en ese mismo Dios, pero estamos matando su mensaje. Entonces, creemos estar con Él, piensen en los más religiosos, creemos estar con Dios, pero estropeamos su trabajo. Creemos estar con Él, pero no lo ayudamos a buscar lo que Él está buscando, que es la gente perdida. Entonces, esto es un muy buen mensaje para nosotros, porque tú puedes decir, pues yo no soy fariseo, pero ¿cuántas cosas tienes? Durante estas semanas lo hemos estado viendo con varias personas de acá y muchos han dicho, yo no puedo creer lo fariseo que soy. Las cosas que tengo todavía arraigadas por un sistema de creencia, sin entender realmente cuál era el corazón del Padre. Entonces, vemos a Jesús mezclándose con la gente. Yo siempre le digo a mis amigos no creyentes, les digo, mira,
si Jesús, o gente que está medio decepcionada de Dios, Jesús es diferente a lo que te han enseñado. Mira, si Jesús estuviese aquí físicamente con nosotros, iría a tu cumpleaños. Tú tienes una fiesta y tienes un cumpleaños y Jesús iría a tu cumpleaños. ¿Y sabes lo que haría? Sí, también compartiría con todos y si tiene un trago, también tomaría. Porque a esta parte les cuesta mucho, ¿no? Pero ten paciencia. Porque Jesús lo hacía. No solamente tomaba, sino que además hizo vino. 600 litros, por si acaso. No, es que no nos gusta mirar así. No nos gusta. Mira, yo la mayoría de los pastores que conozco, y aquí esta parte la editan, la mayoría de los pastores que conozco toman, pero tienen que tomar callados, no por hipócritas, sino porque la gente empieza. Pero Jesús no era así. Jesús tomaba abiertamente y por evidencia, en Lucas 7, léanlo, ustedes van a tener que leer todo Lucas. ¿Bien? Lucas 7, en un momento él está conversando porque criticaban a Juan el Bautista. Y dice, hablan mal de Juan el Bautista. Juan el Bautista lo critican porque comía y bebía vino, porque no comía y no tomaba vino. Y al Hijo del Hombre, refiriéndose a él mismo, dice, lo critican también porque come y porque toma vino. O por comilón, porque decían, tú y tus discípulos son unos comilones. Y además no se lavan las manos, porque criticaban todo lo que hacía Jesús y sus discípulos. Entonces, evidentemente Jesús sí tomaba alcohol. Y quiero decirle algo, lo que se llamaba vino en ese tiempo, que uno dice, vino está bien, pero pisco sour no. A lo que se llamaba alcohol en ese tiempo, este es un tema difícil para hablar, en serio. A lo que se le llamaba alcohol en ese tiempo, a todo se le decía vino, pero todo era alcohol. Eran diferentes destilados, lo que sea, pero todo era vino. Entonces, es increíble porque yo me pregunto, ¿por qué Jesús y la primera iglesia lo evidencia? Porque no era un tabú compartir. Yo no digo que te emborraches. Bueno, hay parte de la Biblia que dice que no te pongas borracho. Es más, dice que quien quiere ser o un ministro, un pastor, un cura o lo que sea, no dice que no tomes vino, que no seas bueno para el vino, que no te emborraches, en otras palabras. Yo estoy poniendo solo un ejemplo de cómo nuestro sistema de creencias choca, y yo sé que esto choca, llevémoslo a otros niveles, pero solamente en esto. Y yo digo, ¿por qué Jesús lo hizo? ¿Por qué Jesús abiertamente tomó? ¿Por qué abiertamente compartió este tipo de cosas? Y tratando de buscar una respuesta, ¿no? Yo me he dado cuenta, y me pasa muchas veces, mi esposa es testigo, de que normalmente cuando tengo amigos que no son creyentes o que no acostumbran a ir a una iglesia y nos invitan a comer, muchos de ellos, sabiendo que nosotros somos pastores o que trabajamos en una iglesia y todo, entonces están como, ¿qué le ofrezco? Que es pastor, ¿qué le digo? Y entonces, porque si le ofrezco puede que sea una ofensa. Y luego me lo dicen, ¿no? Pero en el momento es tan incómodo. Entonces, ¿te sirve algo? Yo le digo, ¿qué estás tomando? Pisco sour. O lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué estás tomando? Sí, ¿ok? Y sirvo con ellos. ¿Y saben cómo lo toman? ¿Saben cómo lo toman realmente? Lo toman como una honra. Y encima les rompe el sistema religioso. ¿Y saben qué hacen? ¿Saben cuál es lo que viene después de eso? Que empiezan a decir, el siguiente tema es Dios. Y empiezan, yo no pensé que era así, porque eso no está prohibido. No. ¿Cómo es? Y todas las veces que pasa esto, a mí me permite hablarles de Dios y hablarles de este Jesús totalmente diferente. Digo, mira, mi Señor hacía vino. Y el mejor. Y ellos comienzan oye, qué bueno. Yo no había visto eso. ¿Y cómo es tu iglesia? Y comenzamos a tener conversaciones. Y de esos amigos hay por acá. Y seguramente algunos se lo debe recordar. Donde comenzaron conversaciones acerca de Dios por esta conexión. Entonces, ¿qué hacía Jesús? Conectaba. Pero que se supone que ustedes no pueden, según las leyes y esto otro. Bueno, en ese tiempo no, en ese tiempo sí podían, tomaban todos. Tomaban mucho además. Entonces, pero Jesús se mezclaba con ellos para mostrarles que Dios vino por ellos.
Y nosotros como representantes venimos por ello. Ahora, no me malinterpreten, no es que ahora, va una cerveza. No estoy diciendo eso. Porque mismo Pablo dice, ok, cuida, no tomo, muchas veces no tomo por no hacerle daño al otro, porque no me voy a poner a tomar con una persona que viene saliendo de ese problema. ¿Se dan cuenta que todo tiene que ver con criterio, con cuidado? Pablo, un hombre muy letrado, nos invita en sus cartas a tener criterio, pero no nos prohíbe. Nos dice, ten criterio, cuida a los demás. ¿Por qué muchas veces los cristianos no tomamos? No porque esté prohibido, sino porque cuidamos al otro. Esa es la verdadera razón, pero no porque esté prohibido, no porque esté mal. Estoy hablando solo del alcohol, lo podemos llevar a diferentes áreas, pero como esto es medio controversial y a muchos pastores no les gusta, yo conozco muchos pastores, ya le dije, que toman, pero no lo pueden hacer como... ¿Por qué? Porque si no la iglesia le empieza a dar duro. Así que yo hablo al tiro, no. Igual cuando estoy en fiestas con él, evito hacer todo ese tipo de cosas. Aunque me dan ganas, no, mentira. ¿Qué estás dispuesto a hacer para mezclarte con aquellas personas que no conocen a Dios? ¿Qué estás dispuesto a hacer como hijo mayor para no matar el mensaje de Jesús? ¿Qué estás dispuesto a hacer para incluir a las personas? Para que ellos se sientan bien cuando vienen. Para invitarlos a la iglesia y que disfruten la iglesia. La iglesia debe ser irresistible. Y vuelvo a lo mismo. Irresistible tiene que ver con que no hayan resistencias. Ay, que no me gusta ni hablar. Otra cosa, Jesús hablaba normal. Es más, hay estudios que dicen que Jesús tomó un lenguaje muy parecido a la gente que hablaba, los pobres de la época. Porque con ellos se iba a mezclar, así que hablaba como ellos. Hablaba normal, no había que decir un montón de palabras raras. Bendiciones, bendiciones, gloria a Dios. Amén, 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 amén. No tenía que hacer eso. Yo sé que esto choca mucho a la gente que lleva, pero sácate esa tontera. Porque eso no te hace mejor creyente que tú andes, buenos días, bien, bueno, ustedes los venezolanos, muchos venezolanos dicen bendiciones porque le enseñaron de chiquitito. A mi hija ahí la tienen obligada. Pide la bendición, pide la bendición. Yo no estoy hablando de eso, pero cuando el lenguaje, ay, siervo de Dios, adelante. Y yo, ¿por qué hablan así? Así hablan en sus trabajos. No, ¿y por qué lo hablan en la iglesia? Porque eso, si los de adentro no lo saben, pero los de afuera, yo decía, ¿pero por qué hablan así tan raro? ¿Por qué no pueden hablar normal? Yo cuando llegué decía, oye, fui a la primera vez a la iglesia. Sí, yo decía, yo necesitaba a Dios, así que por eso fui, así como, Dios, por favor, y todo, y tenía que estar, bendición hermano, amén. No me acuerdo cómo era, Cuida a tu siervo, y todas las cosas, escucha a tu siervo, aleluya. Y yo decía, ay, hay que aguantarse esto, Dios mío. ¿Por qué no hablar normal? Y yo sé que tú estás pensando lo mismo. Y muchos pensaste lo mismo, pero como entraste en ese sistema, pensaste que así había que hablar. No, así no tienes que hablar. Habla normal, porque entre más normal hables, más te conectas con las personas que no conocen a Dios. Porque eso los rechaza, volvemos. Por eso que el hermano de Jesús, Santiago, dice lo siguiente. Dice acá, en medio de una discusión, cuando estaban hablando de que debían circuncidarse y debían hacer esto y debían hacer esto, Santiago dice lo siguiente: por lo tanto, yo considero que debemos dejar de poner trabas a los gentiles que se convierten a Dios. Y por eso como iglesia hemos determinado quitar las trabas que hagan que las personas conozcan a Dios. Porque este mensaje de la parábola del hijo pródigo, a mi juicio, es el resumen de lo que es Dios, del corazón de Dios. Si solamente la gente leyera eso, solamente una persona que no conoce a Dios leyera eso, diría, la iglesia así debe ser. Así es como debemos ser como iglesia. La iglesia debe ser irresistible y por eso hemos quitado las trabas, por eso que no nos comportamos como raros, haciendo cosas raras. Somos abiertos de mentalidad, no abiertos porque abiertos al pecado, a las cosas malas, porque nos cuidamos en medio de eso. Somos una iglesia sumamente cuidadosa en eso y muchos de los que están adentro saben de eso. Cuidamos los matrimonios, cuidamos en todas nuestras áreas para seguir funcionando.
somos rigurosos en esa área con nosotros mismos. Pero eso no significa que por eso tienes que cerrarle la puerta a los demás. Ese es el mensaje de esta serie. Como hermanos mayores, debemos estar conectados con aquellas personas que no conocen a Dios, porque hay muchos que están en el momento donde estaban con los puercos y huelen a puerco. Hay muchos que están en el momento de tengo que regresar. Están a punto de regresar. Hay otros que están regresando. Y no importa cuál sea la etapa que estén muchos, somos nosotros como hermanos mayores que debemos estar con el Padre, dispuestos a pasar la vergüenza si es necesario, ir, correr y abrazar y besar a ese hermano menor que estaba perdido, pero ahora ha vuelto. Ese es el verdadero mensaje. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Y si lo hiciéramos como iglesia, mira, vuelvo a decir, la iglesia estaría llenas, compartiendo el amor de Dios, los de afuera y los de adentro. Y la iglesia realmente sería como la primera iglesia, irresistible. Eso es lo que buscamos. Porque el único mensaje que debemos transmitir es Jesús. Solo eso basta. Solo eso basta. Jesús es lo único que basta. Ay, no, pero es que tiene que arreglar su vida primero. Primero Jesús. Luego, por medio de su Espíritu, esa persona arregla su vida. Y nosotros le ayudamos a hacerlo. No le decimos, así se hace, así no se hace. Le decimos, hey, camina conmigo. Yo te voy a ayudar. Yo voy a ser el que te va a llamar un día viernes antes que salga a carretear y te voy a decir, amigo, hey, ¿a dónde vas? Vente conmigo a comer algo. Si vas a tomar, por lo menos toma conmigo. Si vas a hacer algo, vente conmigo, estate conmigo. Por eso que ahora estamos preparando, porque nos interesa mucho la siguiente generación. Y estamos preparando todo para esa siguiente generación. De hecho, vamos a comenzar ya a juntar grupos de jóvenes. Bueno, los viejóvenes también sirven. Y vamos a juntar jóvenes para tener actividades con ellos, para que ellos comiencen a participar. Porque muchas veces, muchas de estas reuniones se juntan los días viernes. Y ¿saben? Hay mucho. A mí me pasó, una de las primeras cosas, yo en su momento que estaba como viejoven ya, pero cuando iba a los eventos de jóvenes, cuando habían eventos, yo iba a los eventos y yo decía, ¿el carrete o la reunión de jóvenes? Y yo quería cambiar mi vida, así que el carrete, no, la reunión de jóvenes. Y comenzaba a participar. Así que por eso que estamos pensando en la siguiente generación. Y también tenemos grupo de vida para los que todavía les cuesta un poquito, para que se conecten. Y vamos a poder hacer iglesias irresistibles aquí en esta ciudad que lo necesita tanto. Así que ya estamos en el final. Solamente decirles que ahora van a pasar los músicos y contarles que el mensaje de Jesús es lo más importante y ese es el que debemos transmitir, más allá de todo lo que pensemos. Así que gracias.